El matrimonio no es para siempre, afirma un protestante, pero el padre Luis Toro lo deja callado con la Biblia. El aire en el auditorio del Centro Cristiano Maranatha se había vuelto tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Más de 500 personas se habían congregado esa tarde en Maracaibo para presenciar lo que prometía ser el enfrentamiento teológico más polémico que había ocurrido en Venezuela en décadas. Lo que nadie sabía era que todo había sido cuidadosamente orquestado como una trampa. Una emboscada diseñada para humillar públicamente al padre Luis Toro frente a las cámaras que transmitían en vivo. En la primera fila, el pastor mexicano Ricardo Salinas ajustaba nerviosamente su micrófono de solapa mientras revisaba por última vez sus notas. A sus 38 años, había construido un ministerio internacional basado en doctrinas controversiales que desafiaban abiertamente las enseñanzas católicas más fundamentales. Su especialidad era torcer versículos bíblicos para justificar el divorcio, el segundo matrimonio y lo que él llamaba la libertad cristiana para rehacer la vida. Miles de seguidores en redes sociales colgaban de cada palabra que pronunciaba, especialmente aquellos que buscaban justificación bíblica para abandonar compromisos matrimoniales que ya no les convenían. Junto a él, sonriendo con una satisfacción que no lograba ocultar completamente, se sentaba el pastor venezolano Miguel Herrera, organizador del evento y arquitecto de esta emboscada. Durante meses había estado planeando meticulosamente este momento, contactando a Salinas, preparando las preguntas, eligiendo el auditorio, asegurándose de que las cámaras estuvieran posicionadas para captar cada gesto de lo que esperaba sería la humillación definitiva del sacerdote católico más respetado del país. «Hermano Ricardo», susurró Herrera con una sonrisa maliciosa. «Recuerda que tienes que atacar directamente la doctrina de la indisolubilidad matrimonial. Él va a citar Mateo 19. Pero tú tienes preparadas las citas de Deuteronomio y 1 Corintios, que lo van a dejar sin palabras». Salinas asintió con confianza. Había debatido con docenas de sacerdotes católicos a lo largo de México y Centroamérica, y su estrategia siempre había sido la misma: bombardear con citas bíblicas fuera de contexto, hablar rápido para confundir, y nunca permitir que el oponente desarrollara argumentos complejos. La mayoría de los sacerdotes se quedaban callados ante su agresividad retórica, y él interpretaba ese silencio como victoria. Pero lo que ninguno de los dos había anticipado era la serenidad sobrenatural con la que el padre Luis Toro había aceptado la invitación, a pesar de conocer perfectamente las intenciones hostiles detrás del evento. El sacerdote había llegado una hora antes, había saludado cordialmente a los organizadores, había bendecido a quienes se acercaron a pedirle su bendición, y ahora se sentaba tranquilamente en su silla, con su Biblia descansando sobre sus rodillas, irradiando una paz que contrastaba dramáticamente con la tensión nerviosa de sus oponentes. El moderador del evento, otro pastor evangélico local que claramente favorecía a los organizadores, dio inicio al encuentro con una introducción cargada de parcialidad. «Hermanos y hermanas», anunció con voz pomposa, «esta noche vamos a abordar uno de los temas más importantes para las familias cristianas, la verdad bíblica sobre el matrimonio y el divorcio. Tenemos aquí al reconocido evangelista internacional Ricardo Salinas, quien nos va a mostrar lo que realmente dice la palabra de Dios sobre la libertad que tenemos en Cristo para rehacer nuestras vidas cuando un matrimonio ya no funciona». La presentación parcial no sorprendió al padre Luis Toro, quien había enfrentado situaciones similares en el pasado. Su experiencia pastoral le había enseñado que a menudo las almas más heridas eran las que más agresivamente atacaban las enseñanzas católicas sobre el matrimonio, porque éstas les recordaban compromisos que habían abandonado y votos que habían quebrantado. Y por supuesto, continuó el moderador, también tenemos aquí al padre Luis Toro, quien nos va a presentar la posición tradicional de la Iglesia Católica. La diferencia en el tono de las presentaciones era tan evidente que varios asistentes intercambiaron miradas de desaprobación. Era claro que este no iba a ser un debate equitativo. Ricardo Salinas se puso de pie con una sonrisa de suficiencia que no auguraba nada bueno. Había venido desde Guadalajara con una sola misión: demostrar públicamente que las enseñanzas católicas sobre la indisolubilidad matrimonial eran contrarias a las Escrituras y que él tenía la interpretación correcta de la palabra de Dios. «Hermanos», comenzó con voz potente y carismática, «durante siglos, la Iglesia Católica ha mantenido a las familias cristianas en esclavitud espiritual con doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Han enseñado que el matrimonio es indisoluble, que no se puede volver a casar, que hay que permanecer en situaciones de sufrimiento toda la vida». Sus palabras resonaron por todo el auditorio,
y era evidente que había logrado captar la atención de muchos asistentes que probablemente habían luchado con problemas matrimoniales. Pero esta noche, continuó con creciente intensidad, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver lo que realmente dice la palabra de Dios. Vamos a descubrir que el matrimonio no es para siempre, que Dios nos ha dado libertad para rehacer nuestras vidas y que podemos casarnos nuevamente sin pecar contra el Señor. El auditorio estalló en aplausos, especialmente de aquellos asistentes que claramente habían venido buscando justificación bíblica para decisiones que ya habían tomado o estaban contemplando tomar. El padre Luis Toro permaneció sereno, aunque internamente oraba pidiendo sabiduría para responder no solo los argumentos que estaba escuchando, sino también el dolor y la confusión que sabía que motivaban a muchos de los presentes. Hermano Ricardo, dijo cuando le concedieron la palabra, con esa gentileza característica que desarma incluso a los oponentes más hostiles. Aprecio tu pasión por las Escrituras y tu deseo de traer consuelo a las personas que sufren en sus matrimonios. Pero permíteme preguntarte algo. Cuando Cristo dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿crees que estaba hablando solo para su época? ¿O estaba estableciendo un principio eterno? La pregunta cayó como una bomba en el ambiente cargado de expectativas. Salinas había esperado poder comenzar inmediatamente con su bombardeo de citas bíblicas, pero el padre Luis Toro había ido directo al núcleo del asunto con una simplicidad que lo desarmaba. Esa cita está fuera de contexto, respondió Salinas rápidamente. Pero era evidente que la pregunta lo había puesto incómodo. Cristo estaba hablando específicamente de la dureza de corazón de los fariseos, no estableciendo una ley universal. Interesante interpretación, respondió el padre Luis Toro con una sonrisa comprensiva. Pero dime algo, si Cristo no estaba estableciendo una ley universal sobre el matrimonio, ¿por qué sus propios apóstoles reaccionaron diciendo, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse? La pregunta tocó un nervio expuesto. Salinas había memorizado docenas de versículos aislados para apoyar sus doctrinas, pero nunca había considerado seriamente el contexto completo del pasaje que estaba citando. Los apóstoles no entendían completamente. Comenzó a murmurar, buscando una respuesta que no llegaba. ¿Los apóstoles no entendían las palabras de su maestro? Presionó gentilmente el padre Luis Toro. ¿Estás sugiriendo que hombres que habían caminado con Cristo durante 3 años, que habían sido instruidos directamente por él, no comprendían el significado de sus enseñanzas más fundamentales? El golpe lógico fue devastador. Salinas se encontraba en la posición imposible de tener que desacreditar a los apóstoles para mantener su interpretación, o aceptar que su comprensión del pasaje era incorrecta. Miren cómo tuerce las palabras, intervino súbitamente el pastor Herrera, claramente nervioso por el giro que estaba tomando el debate. Esta es exactamente la táctica católica. Confundir con argumentos complicados en lugar de aceptar lo que dice claramente la Biblia. Pero el padre Luis Toro no se dejó desviar por la interrupción hostil. Hermano Miguel, respondió con paciencia infinita. No estoy torciendo nada. Simplemente estoy pidiendo que leamos el pasaje completo, en su contexto, considerando la reacción de quienes escucharon directamente a Cristo. ¿No te parece que esa es la manera más honesta de interpretar las Escrituras? La pregunta puso a Herrera en una posición igualmente incómoda. No podía argumentar en contra de leer la Biblia en contexto sin parecer deshonesto intelectualmente. Lo que pasa es que ustedes los católicos siempre complican lo simple, rugió Salinas recuperando algo de su agresividad inicial. La Biblia dice claramente en Deuteronomio 24 que Moisés permitió el divorcio, y en 1 Corintios 7, Pablo habla de casos donde el matrimonio se puede disolver. Había llegado el momento que había estado esperando. Su estrategia consistía en bombardear con múltiples citas bíblicas rápidamente, esperando abrumar al oponente antes de que pudiera responder adecuadamente. Y en Mateo 5:23, continuó sin pausa, Cristo mismo da una excepción para el divorcio en casos de fornicación. Esto demuestra que el matrimonio no es indisoluble como ustedes enseñan. El auditorio estalló en aplausos nuevamente. Para muchos de los asistentes, la avalancha de referencias bíblicas sonaba impresionante y convincente. Pero el padre Luis Toro no parecía intimidado en lo más mínimo. Con movimientos lentos y deliberados, abrió su Biblia y la sostuvo de manera que todos pudieran verla. Hermano Ricardo, dijo con voz calmada pero clara, me alegra que hayas mencionado esos pasajes, porque precisamente demuestran lo contrario de lo que afirmas. Pero antes de examinarlos uno por uno, permíteme hacer una pregunta fundamental que revelará si realmente estamos buscando la verdad o simplemente justificando decisiones ya tomadas. El silencio se apoderó del auditorio.
Todos podían sentir que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Dime, continuó el padre Luis Toro con esa serenidad que caracterizaba sus intervenciones más poderosas. ¿Crees que Cristo se contradijo a sí mismo? ¿Qué quieres decir?, preguntó Salinas, claramente desconcertado por la simplicidad de la pregunta. Quiero decir, explicó el sacerdote, que si en Mateo 19 Cristo dice categóricamente, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, y luego en otro lugar da excepciones que permiten exactamente lo que acaba de prohibir, entonces tendríamos que concluir que Cristo se contradice. ¿Es esa tu posición teológica? La trampa lógica era perfecta. Salinas no podía admitir que Cristo se contradecía sin socavar toda su autoridad doctrinal, pero tampoco podía negar las aparentes contradicciones sin abandonar sus propios argumentos. «Cristo no se contradice», exclamó finalmente, «pero hay que entender el contexto de cada pasaje». «Exactamente», sonrió el padre Luis Toro con satisfacción evidente. «Hay que entender el contexto. Y cuando entendemos correctamente el contexto de cada uno de los pasajes que has mencionado, descubrimos que todos ellos confirman, en lugar de contradecir, la enseñanza católica sobre la indisolubilidad matrimonial. El pastor mexicano se había metido en una trampa de su propia creación. Había venido a Maracaibo esperando usar citas bíblicas fuera de contexto para apoyar sus doctrinas, pero ahora se encontraba siendo desafiado a explicar esas mismas citas en su contexto completo. Veamos el primer pasaje que mencionaste, continuó el padre Luis Toro, hojeando su Biblia con la experiencia de décadas de estudio. Deuteronomio 24. ¿Podrías leerlo completo, por favor? No solo la parte que te conviene, sino todo el pasaje. Salinas vaciló. Conocía el versículo que apoyaba su posición, pero nunca había examinado cuidadosamente el contexto completo del capítulo. Yo prefiero que lo leas tú, murmuró perdiendo visiblemente confianza. Con mucho gusto, respondió el padre Luis Toro, y comenzó a leer con voz clara. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Pero dime, hermano Ricardo, ¿está Moisés aquí ordenando el divorcio, o está regulando una práctica que ya existía entre un pueblo de corazón endurecido? La distinción era crucial, pero Salinas nunca la había considerado. Su interpretación requería que Moisés estuviera aprobando el divorcio, cuando una lectura cuidadosa mostraba que simplemente estaba poniendo límites a una práctica que no podía eliminar completamente. Además, continuó el padre Luis Toro sin esperar respuesta, ¿no es interesante que este mismo pasaje que usas para justificar el divorcio también dice que si la mujer se casa con otro hombre y éste también la divorcia, ¿el primer marido no podrá volver a tomarla para que sea su mujer? Si el divorcio fuera realmente aprobado por Dios, ¿por qué esta restricción? Las preguntas caían como martillazos sobre la estructura interpretativa que Salinas había construido. Cada una revelaba inconsistencias en su sistema teológico que nunca había considerado seriamente. «Esos son detalles técnicos», protestó débilmente. «Lo importante es que Moisés permitió el divorcio». «Detalles técnicos», repitió el padre Luis Toro con sorpresa genuina. «Hermano, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Desde cuándo los detalles en las Escrituras son irrelevantes? ¿No dice la misma Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios?» La pregunta puso a Salinas en una posición imposible. No podía argumentar que los detalles bíblicos eran irrelevantes sin socavar la autoridad de las Escrituras que supuestamente defendía. «Lo que quiero decir», murmuró nerviosamente, «es que hay que entender el espíritu de la ley, no solo la letra». «Perfecto», sonrió el padre Luis Toro. «Hablemos del espíritu de la ley. Dime algo, Ricardo, cuando Cristo mismo comentó sobre este pasaje de Deuteronomio, ¿qué dijo exactamente sobre el espíritu detrás de esa regulación mosaica?» Salinas se quedó en silencio. Sabía que Cristo había comentado sobre el pasaje, pero nunca había prestado atención cuidadosa a lo que había dicho. «Te ayudo», continuó gentilmente el sacerdote. En Mateo 19, cuando los fariseos le presentaron exactamente el mismo argumento que tú estás presentando ahora, Cristo respondió, «Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento». Mas al principio no fue así. Las palabras cayeron como una bomba en el auditorio. El mismo Cristo había explicado que la regulación mosaica sobre el divorcio no representaba el plan original de Dios, sino una concesión temporal para un pueblo espiritualmente inmaduro. ¿Puedes ver la diferencia, hermano?, continuó el padre Luis Toro con paciencia infinita. Moisés no estaba aprobando el divorcio como algo bueno. Estaba regulando una práctica pecaminosa para minimizar el daño que causaba. Es como cuando un padre le dice a un hijo rebelde, «Si vas a beber, al menos no manejes».
No está aprobando el alcoholismo, sino tratando de prevenir consecuencias peores. La analogía era devastadoramente clara. Incluso los asistentes más parciales podían entender la lógica aplastante del argumento. Pero Cristo mismo da una excepción, protestó Salinas desesperadamente, aferrándose a su último argumento fuerte. En Mateo 5 dice, excepto por causa de fornicación. Ah, respondió el padre Luis Toro con una sonrisa comprensiva. Veo que conoces el versículo, pero ¿conoces la palabra griega que se tradujo como fornicación? ¿Qué tiene que ver el griego?, murmuró Salinas, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Tiene que ver todo, hermano. La palabra griega es porneia, que no se refiere a adulterio en el matrimonio, sino a uniones ilícitas que nunca fueron matrimonios válidos ante Dios. Cristo no está dando una excepción para el divorcio. Está diciendo que algunas uniones nunca fueron matrimonios verdaderos desde el principio. El golpe fue devastador. Salinas había basado gran parte de su doctrina en una traducción que no había examinado cuidadosamente en el idioma original. Esas son interpretaciones católicas, rugió, perdiendo completamente la compostura. Ustedes siempre recurren a los idiomas originales cuando no pueden ganar con la Biblia en español. ¿No pueden ganar con la Biblia en español?, replicó el padre Luis Toro con sorpresa genuina. Hermano, ¿no crees que si realmente amamos la palabra de Dios, deberíamos esforzarnos por entender lo que realmente dice? ¿No crees que los apóstoles que escribieron en griego tenían algo importante que decirnos? Además, continuó sin esperar respuesta, no necesitamos recurrir al griego para entender este punto. El mismo Evangelio de Mateo nos da la clave en español. ¿Notaste que en el capítulo 5 Cristo usa la palabra fornicación, pero en el capítulo 19, cuando los fariseos le preguntan específicamente sobre el adulterio, no menciona ninguna excepción? Salinas abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Nunca había notado esa diferencia crucial entre los dos pasajes. ¿No te parece extraño?, presionó gentilmente el padre Luis Toro, que cuando los fariseos preguntan directamente sobre el divorcio por adulterio, Cristo responde con una prohibición absoluta: ¿lo que Dios unió no lo separe el hombre? Si realmente hubiera una excepción para el adulterio, ¿no habría sido ese el momento perfecto para mencionarla? El argumento era lógicamente irrefutable. El pastor mexicano se encontraba sin respuestas coherentes. Sus citas bíblicas favoritas habían sido desmanteladas una por una, y su confianza inicial se desmoronaba visiblemente. Veamos ahora tu segunda cita, continuó implacablemente el padre Luis Toro. 1 Corintios 7. ¿Podrías decirnos exactamente qué versículos apoyan tu doctrina de que el matrimonio se puede disolver? Pablo dice que si el incrédulo se va, que se vaya, murmuró Salinas débilmente. ¿Y eso significa que el matrimonio se disuelve?, preguntó el sacerdote con curiosidad genuina. ¿O significa que la parte creyente no está obligada a impedir físicamente que la parte incrédula abandone el hogar? La distinción era crucial. Salinas había interpretado la libertad de no forzar la convivencia como libertad para casarse nuevamente, pero el texto no decía eso explícitamente. Leamos el pasaje completo, propuso el padre Luis Toro abriendo su Biblia. Pablo dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hizo una pausa significativa. ¿Dice algo ahí sobre volverse a casar, Ricardo? No explícitamente, pero... comenzó Salinas. ¿Pero qué?, interrumpió gentilmente el sacerdote. ¿No crees que si Pablo hubiera querido dar permiso para un nuevo matrimonio, lo habría dicho claramente? Especialmente considerando que en el mismo capítulo dice explícitamente que la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. Cada pregunta era como una lanza penetrando en el corazón de la estructura doctrinal de Salinas. Sus argumentos se desmoronaban uno tras otro ante la evidencia bíblica presentada con claridad y lógica aplastante. Además, continuó el padre Luis Toro, ¿no es interesante que Pablo en este mismo pasaje diga: a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer? Las palabras de Pablo eran devastadoramente claras. Incluso en casos de separación, la opción no era el nuevo matrimonio, sino permanecer soltero o reconciliarse. Eso es solo para casos específicos, protestó Salinas desesperadamente. «Casos específicos», repitió el padre Luis Toro con sorpresa. Hermano, Pablo dice claramente a los que están unidos en matrimonio. ¿Hay algún matrimonio que no esté incluido en esa categoría? El pastor mexicano se encontraba completamente acorralado.
Cada intento de defensa era sistemáticamente desmantelado por la lógica bíblica implacable del sacerdote católico. Pero la gente sufre en matrimonios malos, murmuró finalmente, cambiando de estrategia hacia el argumento emocional. ¿Dios quiere que la gente sea infeliz toda la vida? Era el último recurso. Apelar a los sentimientos cuando los argumentos bíblicos habían fallado completamente. Hermano Ricardo, respondió el padre Luis Toro con compasión infinita. Por supuesto que Dios no quiere que nadie sufra innecesariamente. Pero dime algo. ¿Crees que la felicidad temporal es más importante que la obediencia a los mandamientos de Cristo? No es solo felicidad, rugió Salinas. Es supervivencia emocional. Hay matrimonios que destruyen a las personas. Y tienes razón. Asintió el padre Luis Toro comprensivamente. Hay matrimonios muy difíciles. Pero dime, cuando Cristo cargó la cruz hacia el Calvario, ¿habría sido más feliz si la hubiera abandonado? ¿Su sufrimiento era innecesario? La analogía golpeó como un rayo. Comparar el sufrimiento matrimonial con el sufrimiento salvífico de Cristo ponía las cosas en una perspectiva completamente diferente. Eso es diferente, murmuró Salinas, pero su voz había perdido toda convicción. ¿Es diferente?, preguntó gentilmente el sacerdote. ¿O será que hemos perdido de vista que el matrimonio cristiano es precisamente eso? Una participación en el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Pablo mismo lo dice en Efesios 5, continuó abriendo nuevamente su Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ves la conexión, hermano? El matrimonio no es solo una conveniencia humana. Es un sacramento que refleja el amor eterno de Cristo por su pueblo. El auditorio completo estaba en silencio absoluto. Incluso los asistentes que habían venido buscando justificación para el divorcio se encontraban confrontados con una visión del matrimonio que trascendía sus preocupaciones inmediatas. Pero entonces, preguntó una mujer desde el público, ¿qué hace alguien que está en un matrimonio realmente destructivo? La Iglesia Católica, respondió el padre Luis Toro con ternura pastoral, nunca ha enseñado que alguien deba permanecer en una situación de abuso físico o peligro real. La separación física puede ser necesaria para proteger la vida y la seguridad, pero eso no equivale a disolver el matrimonio ante Dios. ¿Y si hay causas que anulan el matrimonio desde el principio? Continuó. La Iglesia tiene procesos cuidadosos para determinar si realmente hubo un matrimonio válido. Pero esto es muy diferente del divorcio, que pretende romper lo que Dios realmente unió. Salinas se retorció en su silla. Toda su estructura doctrinal estaba siendo desmantelada sistemáticamente, no con ataques agresivos, sino con la presentación clara y lógica de la enseñanza bíblica auténtica. El problema, hermano Ricardo, continuó el padre Luis Toro con voz suave pero firme, es que tu doctrina no ofrece esperanza real. Ofrece una salida fácil que al final no resuelve los problemas fundamentales del corazón humano. ¿Qué quieres decir?, murmuró Salinas, aunque era evidente que sabía exactamente a dónde se dirigía el argumento. Quiero decir que si el problema en un matrimonio es el egoísmo, la falta de compromiso, la incapacidad de amar sacrificialmente, ¿cómo va a resolverse eso con un segundo matrimonio? ¿No llevará la persona exactamente los mismos problemas de carácter a la nueva relación? La pregunta tocó el corazón del asunto. Las estadísticas mostraban que los segundos matrimonios tenían tasas de fracaso aún más altas que los primeros, precisamente por esta razón. La doctrina católica, continuó el sacerdote, ofrece algo mucho más radical y transformador. La posibilidad de que la gracia de Dios transforme realmente a las personas, que el Espíritu Santo pueda sanar los corazones heridos, que el amor verdadero pueda crecer incluso en las circunstancias más difíciles. Eso es idealismo, protestó Salinas débilmente. Es idealismo, sonrió el padre Luis Toro. ¿O es fe en el poder de Dios para transformar vidas? Dime, hermano, ¿no crees que el mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos puede resucitar un matrimonio que parece muerto? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío no solo a Salinas, sino a cada persona presente que había perdido la esperanza en la posibilidad de transformación genuina. El pastor mexicano se había quedado completamente sin argumentos. Sus citas bíblicas favoritas habían sido contextualizadas y explicadas de manera que apoyaban exactamente lo opuesto de lo que él había estado enseñando. Su lógica había sido desmantelada, su teología había sido expuesta como superficial y lo más doloroso de todo, se estaba dando cuenta de que quizás había estado ofreciendo a sus seguidores falsas esperanzas en lugar de verdadera transformación espiritual. Era evidente que estaban llegando al momento culminante del encuentro, el punto donde toda la preparación,
Toda la trampa cuidadosamente orquestada se revelaría como un boomerang que regresaba para golpear a sus propios creadores. Era evidente que estaban llegando al momento culminante del encuentro, el punto donde toda la preparación, toda la trampa cuidadosamente orquestada, se revelaría como un boomerang que regresaba para golpear a sus propios creadores. El pastor venezolano Miguel Herrera comenzaba a mostrar signos de nerviosismo extremo, sudando profusamente mientras veía cómo su invitado mexicano era sistemáticamente desmantelado por el mismo hombre al que habían venido a humillar. «Hermano Ricardo», continuó el padre Luis Toro con esa serenidad implacable que caracterizaba sus mejores momentos, «permíteme hacerte una pregunta que va al corazón de todo este debate. ¿Crees que Jesucristo sabía lo que estaba diciendo cuando estableció las reglas para el matrimonio?» «Por supuesto que sabía», murmuró Salinas, aunque su voz había perdido toda la confianza arrogante con la que había comenzado el encuentro. «Entonces», prosiguió el sacerdote, «si Cristo sabía perfectamente que habría matrimonios difíciles, matrimonios con problemas, matrimonios que causarían sufrimiento, ¿por qué eligió deliberadamente establecer la indisolubilidad como principio fundamental?» La pregunta cortó como una espada en el corazón de toda la estructura doctrinal que Salinas había construido durante años. Si Cristo conocía las dificultades y aún así estableció la indisolubilidad, entonces tenía que haber una razón profunda para hacerlo. Él quería proteger a las mujeres de ser abandonadas, respondió Salinas débilmente, aferrándose a un argumento que había escuchado en alguna parte. Parcialmente correcto, asintió el padre Luis Toro, pero incompleto. Dime algo más. Cuando los apóstoles escucharon estas palabras de Cristo sobre el matrimonio, ¿recuerdas cuál fue su reacción inmediata? Salinas permaneció en silencio, porque sabía que la respuesta demolería completamente sus argumentos. «Te ayudo», continuó gentilmente el sacerdote. Los apóstoles dijeron, «Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». ¿Puedes ver lo que esto significa, hermano? El auditorio completo contuvo la respiración. Era evidente que estaban a punto de escuchar algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión del pasaje. «Significa», explicó el padre Luis Toro con creciente intensidad, «que los mismos apóstoles entendieron perfectamente que Cristo estaba hablando en serio sobre la indisolubilidad. Entendieron que no había escape fácil, no había salida cómoda. Y su reacción no fue buscar excepciones o reinterpretaciones. Su reacción fue considerar que quizás era mejor no casarse en absoluto. La lógica era aplastante. Si los propios apóstoles habían entendido las palabras de Cristo como una prohibición absoluta del divorcio, ¿con qué autoridad podía alguien, 2000 años después, reinterpretarlas para permitir exactamente lo que Cristo había prohibido? Pero Cristo les respondió algo aún más revelador. Continuó el padre Luis Toro, abriendo su Biblia. «No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba». Hizo una pausa dramática para permitir que las palabras penetraran en la conciencia de todos los presentes. ¿Puedes ver lo que está diciendo Cristo, Ricardo? Está reconociendo que su enseñanza sobre el matrimonio es difícil. Está admitiendo que requiere gracia sobrenatural, pero en ningún momento dice, «Bueno, si es muy difícil, pueden divorciarse y casarse nuevamente». Salinas se retorció visiblemente en su silla. Cada palabra del padre Luis Toro era como un clavo siendo martillado en el ataúd de sus doctrinas favoritas. En cambio, continuó implacablemente el sacerdote, lo que Cristo dice es que hay personas que elegirán permanecer solteras por causa del reino de los cielos. ¿No te parece significativo que cuando se enfrenta a la dificultad de la indisolubilidad matrimonial, Cristo proponga el celibato como alternativa, pero nunca el divorcio seguido de nuevo matrimonio? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles sobre toda la estructura doctrinal protestante respecto al matrimonio. «Pero la gente no puede vivir sin amor», protestó Salinas desesperadamente, recurriendo al último argumento emocional que le quedaba. «¿Sin amor?», repitió el padre Luis Toro con sorpresa genuina. «Hermano, ¿quién ha dicho que alguien tenga que vivir sin amor? ¿Acaso el amor de Dios no es suficiente? ¿Acaso el amor de los hijos, de la familia, de la comunidad cristiana no cuenta como amor real? Pero el amor romántico, el amor de pareja», insistió el pastor mexicano. «Ah», sonrió tristemente el padre Luis Toro. «Ahora llegamos al corazón del problema moderno. Hemos idolatrado el amor romántico, lo hemos convertido en nuestro Dios supremo. Y cuando ese Dios nos falla, creemos que tenemos derecho a buscar otro altar.
Sus palabras tocaron una fibra muy profunda en muchos de los asistentes. Era una descripción precisa de la mentalidad contemporánea que había convertido los sentimientos en la autoridad suprema para las decisiones de vida. Pero dime algo, Ricardo, continuó el sacerdote con penetrante claridad. ¿No has notado que las personas que siguen tu doctrina, que se divorcian y se vuelven a casar buscando ese amor perfecto, generalmente terminan divorciándose otra vez? ¿Y otra vez? ¿No te dice eso algo sobre la efectividad real de tu solución? Las estadísticas eran devastadoras y todos lo sabían. Los segundos matrimonios tenían tasas de fracaso aún más altas que los primeros y los terceros aún peores. Es que no encontraron a la persona correcta, murmuró Salinas débilmente. ¿O será que el problema no está en encontrar a la persona correcta, sino en convertirse en la persona correcta?, replicó el padre Luis Toro con lógica devastadora. ¿No será que mientras sigamos creyendo que la felicidad viene de afuera, de otra persona, nunca encontraremos la paz verdadera? El pastor mexicano había quedado completamente expuesto. Su doctrina no solo carecía de fundamento bíblico sólido, sino que tampoco producía los frutos prácticos que prometía. Hermano Miguel, se dirigió súbitamente el padre Luis Toro al pastor venezolano que había organizado la trampa. Veo que has estado muy callado durante esta conversación. ¿No tienes nada que agregar para ayudar a tu invitado? Herrera se sobresaltó visiblemente. Había estado esperando que Salinas pudiera defenderse por sí mismo, pero viendo el desastre completo de los argumentos mexicanos, se encontraba en la incómoda posición de tener que intervenir para salvar algo de la debacle. La Iglesia Católica siempre ha sido enemiga de la felicidad humana, rugió súbitamente, revelando la verdadera motivación detrás de todo el evento. Siempre han mantenido a las personas en situaciones de miseria para mantener su poder. Era un ataque ad hominem desesperado, el último recurso de quien no tiene argumentos bíblicos sólidos. Hermano Miguel, respondió el padre Luis Toro con calma sobrenatural. Me entristece escuchar esas palabras de alguien que supuestamente ama las Escrituras. ¿Podrías mostrarme dónde en la Biblia se nos enseña que la felicidad personal es el valor supremo que debe guiar nuestras decisiones? La pregunta era devastadora porque exponía la diferencia fundamental entre el cristianismo bíblico y el hedonismo moderno disfrazado de religión. Cristo vino para que tengamos vida abundante, citó Herrera triunfalmente. Exactamente, asintió el padre Luis Toro. Cristo vino para que tengamos vida abundante. Pero dime, ¿esa vida abundante consiste en hacer lo que se nos antoja cuando se nos antoja? ¿O consiste en encontrar la plenitud de significado y propósito que viene de obedecer la voluntad de Dios? Además, continuó sin esperar respuesta. ¿No te parece interesante que el mismo Cristo que prometió vida abundante también dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame? ¿Cómo reconcilias esas dos enseñanzas? Herrera se encontró en la misma posición imposible que su invitado mexicano. No podía negar las palabras claras de Cristo sobre la autonegación sin socavar la autoridad bíblica que supuestamente defendía. Esas son interpretaciones católicas, gritó finalmente, recurriendo al mismo argumento desesperado que había usado Salinas. Interpretaciones católicas, repitió el padre Luis Toro con sorpresa genuina. Hermano, estoy citando directamente las palabras de Cristo según aparecen en cualquier traducción protestante. ¿Estás sugiriendo que las palabras mismas de Jesús son interpretaciones católicas? La acusación era tan absurda que varios asistentes comenzaron a murmurar entre ellos. Era evidente que los organizadores de la trampa habían perdido completamente el control de la situación. Lo que pasa, intervino Salinas tratando de ayudar a su anfitrión, es que ustedes los católicos siempre contextualizan todo de manera que apoye sus doctrinas preexistentes. ¿Nosotros contextualizamos?, preguntó el padre Luis Toro con asombro genuino. Hermano Ricardo, tú llegaste aquí citando versículos aislados de Deuteronomio, Mateo y Corintios, ignorando completamente el contexto de cada pasaje. Cuando yo te pedí que consideraras el contexto completo, me acusaste de complicar las cosas innecesariamente. Tomó su Biblia y la levantó para que todos pudieran verla. Dime algo, continuó con voz que resonó por todo el auditorio. ¿Quién está realmente respetando la integridad de las Escrituras? ¿El que lee versículos aislados para apoyar doctrinas preconcebidas? ¿O el que insiste en leer cada pasaje en su contexto completo? Era una pregunta que cortaba al corazón mismo de la metodología interpretativa. Salinas y Herrera habían venido armados con versículos aislados, esperando abrumar con cantidad sin considerar calidad interpretativa. Pero permíteme mostrarte algo aún más fundamental, continuó el padre Luis Toro, hojeando su Biblia hasta llegar a un pasaje específico.
Tú afirmas que el matrimonio no es para siempre. Veamos qué dice realmente Cristo sobre este tema. El auditorio completo se inclinó hacia adelante, sintiendo que estaban a punto de presenciar el golpe de gracia del debate. En Marcos 10, versículos 6 al 9, leyó con voz clara y potente: Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hizo una pausa dramática mirando directamente a Salinas. Dime, Ricardo, cuando Cristo dice lo que Dios juntó, ¿está hablando de matrimonios temporales o permanentes? Permanentes, pero... comenzó Salinas. ¿Pero qué?, interrumpió el padre Luis Toro. ¿Hay algún pero en las palabras de Cristo? ¿Dice acaso lo que Dios juntó, no lo separe el hombre excepto cuando ya no sean felices, excepto cuando haya problemas, excepto cuando encuentren a alguien mejor? Cada excepto era como un martillazo sobre la doctrina protestante del divorcio. Era evidente que Cristo no había incluido ninguna de las excepciones que las denominaciones modernas habían inventado. Y luego, continuó implacablemente el sacerdote, cuando los discípulos le preguntaron privadamente sobre este tema, ¿sabes lo que les dijo Cristo? Salinas no respondió, porque sabía que la respuesta demolería completamente su posición. Les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Las palabras de Cristo cayeron como una bomba en el auditorio. No había ambigüedad. No había excepciones. No había espacio para reinterpretaciones creativas. ¿Puedes ver lo que esto significa, hermano?, presionó el padre Luis Toro. Según Cristo mismo, casarse después del divorcio no es encontrar la felicidad. Es adulterio. No es una nueva oportunidad de amor. Es pecado continuado. Salinas había quedado completamente sin palabras. Su doctrina favorita, la que había predicado a miles de personas, la que había usado para justificar múltiples divorcios en su congregación, había sido demolida con las palabras directas e incontestables del mismo Cristo. Pero hay más, continuó el padre Luis Toro, sintiendo que había llegado el momento del golpe final. ¿Sabes lo que es realmente extraordinario de todo este pasaje? Nadie respondió. El silencio en el auditorio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las cámaras que seguían transmitiendo en vivo. Lo extraordinario, declaró el sacerdote con voz que resonó como un trueno, es que Cristo no está citando el Nuevo Testamento. Está citando directamente del Génesis, del Antiguo Testamento que tú dices que permitía el divorcio. El golpe fue devastador. Salinas había basado gran parte de su argumentación en la supuesta diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ahora descubría que Cristo mismo había ido al Antiguo Testamento para establecer la indisolubilidad matrimonial. Al principio de la creación, repitió el padre Luis Toro, varón y hembra los hizo Dios. Cristo está diciendo que la indisolubilidad matrimonial no es una invención de la Iglesia Católica. No es siquiera una novedad del Nuevo Testamento. Es el plan original de Dios desde la creación misma. ¿Puedes ver ahora, Ricardo, por qué tu doctrina es tan problemática? No solo contradice las palabras claras de Cristo, sino que contradice el plan original de Dios para la humanidad. El pastor mexicano había quedado completamente destrozado. No solo intelectualmente, sino espiritualmente. Se daba cuenta de que había estado enseñando algo que directamente contradecía las palabras más claras de Jesucristo. Pero entonces, murmuró con voz quebrada, ¿qué les digo a todas las personas que he aconsejado que se divorciaran? ¿Qué les digo a los que se volvieron a casar siguiendo mis enseñanzas? La pregunta reveló la verdadera tragedia de la situación. No era solo un debate académico. Había almas reales, vidas reales, familias reales que habían sido afectadas por doctrinas incorrectas. Les dices la verdad, respondió el padre Luis Toro con compasión infinita. Les dices que un pastor sincero pero equivocado les dio consejos que no estaban basados en una comprensión correcta de las Escrituras. Les dices que Dios es misericordioso con quienes actúan en ignorancia, pero que ahora que conocen la verdad, tienen decisiones importantes que tomar. Si esto es verdad, continuó Salinas con voz apenas audible, si realmente he estado enseñando algo contrario a las palabras claras de Cristo, entonces necesito tomar algunas decisiones muy difíciles. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó gentilmente el padre Luis Toro. Necesito dejar de enseñar que el matrimonio puede disolverse. Necesito decirle a mi congregación que he estado equivocado. Necesito. Su voz se quebró. Necesito reestructurar completamente mi comprensión del cuidado pastoral. Era un momento de avance espiritual genuino.
Un hombre que había venido a Venezuela con arrogancia y doctrina falsa estaba comenzando a vislumbrar la verdad. Ricardo, dijo el padre Luis Toro con profunda emoción, lo que estás experimentando ahora mismo es como se ve la conversión real. Es doloroso porque requiere admitir el error, pero es hermoso porque abre la puerta a una relación auténtica con la verdad. Miguel Herrera había estado observando este intercambio con horror creciente. Su trampa cuidadosamente planeada no solo había fallado espectacularmente, sino que ahora estaba convirtiendo a su invitado de aliado en potencial simpatizante católico. «¡Esto es ridículo!», exclamó súbitamente. «Ricardo, no dejes que te lave el cerebro con sus argumentos sofisticados. Recuerda por qué te invitamos aquí». Pero Salinas lo miró con ojos que habían sido abiertos a algo que Herrera ya no quería ver. «Miguel», dijo tranquilamente, «recuerdo exactamente por qué me invitaste aquí. Querías que viniera y atacara las enseñanzas católicas sin entender realmente lo que los católicos creen o lo que la Biblia realmente enseña sobre estos temas. Montaste una trampa», continuó, su voz ganando fuerza. Pero la trampa estaba basada en la ignorancia y el prejuicio en lugar de la erudición bíblica sólida. Y cuando se enfrentó con evidencia bíblica real, presentada clara y lógicamente, la trampa colapsó completamente. El rostro de Herrera se había puesto rojo de furia y vergüenza. Su plan cuidadosamente orquestado no solo había fallado, sino que había funcionado al revés de la manera más pública posible. «¡Te están engañando!», gritó a Salinas. «Este hombre está usando manipulación psicológica para confundirte». «¿Manipulación psicológica?», preguntó el padre Luis Toro con tranquila diversión. «Hermano Miguel, no he hecho nada más que citar directamente de las Escrituras y hacer preguntas lógicas sobre lo que significan esos pasajes. Si eso es manipulación psicológica, entonces todo estudio bíblico es manipulación. Además», continuó, «el hermano Ricardo es un hombre adulto, un ministro educado con años de experiencia. ¿Realmente crees que simples preguntas bíblicas pueden lavarle el cerebro a alguien a menos que ya estuviera sintiendo que algo andaba mal con su comprensión?» La observación era devastadoramente precisa. Salinas no había sido convertido por manipulación sofisticada, sino por el simple reconocimiento de que sus doctrinas no podían resistir el escrutinio bíblico. «La verdad es, Miguel», dijo Salinas poniéndose de pie lentamente, «que he estado sintiéndome incómodo con mis enseñanzas sobre el divorcio durante meses. En el fondo, sabía que algo no estaba bien cuando tenía que seguir explicando pasajes bíblicos claros. Cuando me invitaste aquí para debatir, pensé que tal vez enfrentar a un oponente católico fuerte me ayudaría a resolver esas dudas obligándome a defender mi posición más claramente. En su lugar», continuó mirando directamente al padre Luis Toro, «descubrí que mis dudas estaban justificadas. Descubrí que he estado enseñando algo contrario a las palabras explícitas de Cristo». El silencio en el auditorio era profundo. Todos podían sentir que estaban presenciando algo extraordinario. La conversión pública de un ministro protestante a través de nada más que exégesis bíblica cuidadosa. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó gentilmente el padre Luis Toro. Salinas permaneció callado durante un largo momento, claramente luchando con una decisión que cambiaría toda su vida. «Voy a regresar a México», dijo finalmente. «Voy a estudiar todo lo que me has mostrado hoy. Voy a examinar cada pasaje cuidadosamente, con oración y humildad. Y si mi estudio confirma lo que he escuchado hoy», continuó con una voz que se hacía más fuerte con cada palabra, «entonces voy a tener algunas conversaciones muy difíciles con mi congregación sobre que la verdad es más importante que la comodidad». Fue en ese momento que Miguel Herrera se dio cuenta de que su trampa no solo había fallado completamente, sino que había producido exactamente el resultado opuesto al que había pretendido. «No puedes hacer eso», rugió perdiendo completamente la compostura. «Tienes miles de seguidores que confían en ti. Tienes un ministerio que depende de esas enseñanzas. No puedes simplemente cambiar de opinión porque un cura católico te hizo algunas preguntas». «¿Un cura católico me hizo algunas preguntas?», repitió Salinas con incredulidad. «Miguel, este hombre me mostró que Cristo mismo dijo que casarse después del divorcio es adulterio. ¿Eso es solo algunas preguntas, o es la palabra de Dios que contradice directamente lo que he estado predicando? Cristo también dijo muchas otras cosas», protestó Herrera desesperadamente. «No puedes tomar un solo pasaje y basar toda tu teología en él». «¿Un solo pasaje?», intervino el padre Luis Toro con sorpresa genuina. «Hermano Miguel, hemos examinado Deuteronomio, Mateo, Marcos, 1 Corintios, Génesis y Efesios. Hemos visto que todos estos pasajes, cuando se leen en contexto, apoyan la misma enseñanza, la indisolubilidad matrimonial.
¿Cuántos pasajes necesitas para aceptar lo que dice claramente la Escritura? La pregunta colgó en el aire como una acusación contra toda la metodología interpretativa protestante. Los católicos siempre hacen eso, gritó Herrera, recurriendo a ataques generales cuando los argumentos específicos fallaban. Siempre usan la Biblia para defender sus tradiciones inventadas. ¿Tradiciones inventadas?, replicó el padre Luis Toro con calma imperturbable. Hermano, la enseñanza sobre la indisolubilidad matrimonial no es una tradición católica. Es la enseñanza directa de Jesucristo, preservada fielmente por la Iglesia durante 2000 años. ¿Sabes cuáles son las tradiciones inventadas?, continuó. Las interpretaciones que permiten el divorcio y el nuevo matrimonio, creadas recién en el siglo XVI por hombres que necesitaban justificar sus propias decisiones personales. Durante 1500 años, todos los cristianos entendían que el matrimonio era indisoluble. Solo después de la Reforma Protestante aparecieron súbitamente docenas de interpretaciones diferentes sobre este tema. ¿No te parece sospechoso que durante 15 siglos el Espíritu Santo guiara a todos los cristianos hacia la misma comprensión y luego súbitamente comenzara a revelar interpretaciones contradictorias a diferentes líderes protestantes? El argumento histórico era devastador. La unidad doctrinal católica durante milenios contrastaba dramáticamente con la fragmentación protestante. La Iglesia Católica también ha cambiado, protestó Herrera débilmente. ¿Ha cambiado en este punto?, preguntó el padre Luis Toro directamente. ¿Ha comenzado la Iglesia Católica a enseñar que el matrimonio es disoluble? ¿Ha cambiado alguna vez su enseñanza sobre la indisolubilidad matrimonial? Herrera no pudo responder, porque la respuesta era obviamente no. La diferencia, hermano Miguel, continuó el sacerdote, es que las doctrinas católicas se basan en la autoridad que Cristo estableció y la guía del Espíritu Santo que prometió. Los problemas humanos de individuos particulares no cambian la verdad divina. ¿Pero qué hay de todos los divorcios en mi congregación?, murmuró Salinas, luchando con las implicaciones prácticas de lo que había aprendido. ¿Qué les digo a las personas que siguieron mis consejos y se volvieron a casar? Les dices la verdad con amor, respondió el padre Luis Toro con compasión pastoral. Les explicas que un pastor sincero pero mal informado les dio consejos que no estaban basados en una comprensión sólida de las Escrituras. Les explicas que Dios es misericordioso con quienes actúan en ignorancia, pero que ahora que conocen la verdad, tienen que tomar decisiones sobre cómo alinear sus vidas con la voluntad de Cristo. ¿Pero eso no destruirá mi ministerio?, preguntó Salinas con angustia evidente. Quizás, admitió honestamente el padre Luis Toro. Pero dime algo, hermano. ¿Qué vale más, la popularidad de un ministerio basado en doctrinas incorrectas o la integridad de proclamar la verdad aunque sea difícil? ¿No dijo Cristo mismo que el camino que lleva a la vida es estrecho y pocos son los que lo hallan? ¿No advirtió que quienes lo siguieran enfrentarían oposición incluso de aquellos más cercanos a ellos? Salinas asintió lentamente, reconociendo la verdad de las palabras que estaba escuchando. Además, continuó el padre Luis Toro, si tu ministerio se basa en decirle a la gente lo que quiere escuchar en lugar de lo que necesita escuchar, ¿realmente es un ministerio cristiano? No es posible que Dios esté usando esta experiencia para llevarte hacia un ministerio más profundo, más auténtico, más basado en la verdad completa de su palabra. La pregunta tocó algo muy profundo en el corazón de Salinas. Por primera vez desde que había llegado a Venezuela, su rostro mostró algo parecido a la esperanza en lugar del miedo. Padre Luis, dijo usando por primera vez el título con respeto genuino, ¿podrías ayudarme a entender mejor estas cosas? ¿Podrías mostrarme cómo estudiar las Escrituras de manera que realmente comprenda lo que dicen en lugar de buscar apoyo para lo que ya creo? Por supuesto, hermano, respondió el padre Luis Toro con alegría genuina. Sería un honor ayudarte en tu búsqueda de la verdad. Pero necesitas saber, añadió con gentil firmeza, que el estudio bíblico auténtico requiere humildad para aceptar lo que las Escrituras realmente dicen, incluso cuando contradicen nuestras preferencias personales o tradiciones denominacionales. Lo entiendo, asintió Salinas. Creo que hoy he aprendido esa lección de la manera más dramática posible. Miguel Herrera había estado observando este intercambio con horror creciente. Su cuidadosamente planeada humillación del padre Luis Toro se había convertido en la conversión de su propio invitado. Ricardo, piensa en lo que estás haciendo, gritó desesperadamente. Piensa en tu reputación, piensa en tu futuro. No puedes simplemente abandonar todo por lo que has trabajado. ¿Todo por lo que he trabajado?, repitió Salinas mirándolo con nueva claridad.
Miguel, si todo por lo que he trabajado está basado en una comprensión incorrecta de las palabras de Cristo, entonces necesita ser abandonado. Prefiero perder mi reputación pero ganar mi alma, que mantener mi popularidad pero descubrir en el juicio final que he estado guiando a las ovejas de Cristo por el camino equivocado. Sus palabras resonaron por todo el auditorio con la fuerza de una convicción genuina. Era evidente que algo fundamental había cambiado en este hombre durante las últimas 2 horas. ¿Sabes lo que es lo más irónico de todo esto?, continuó Salinas dirigiéndose ahora a toda la audiencia. Vine aquí pensando que iba a defender la libertad cristiana contra la opresión católica. En su lugar, descubrí que lo que yo llamaba libertad era en realidad esclavitud a los deseos humanos, y que lo que pensaba que era opresión católica es en realidad la libertad verdadera que viene de obedecer la voluntad de Cristo. Pensé que estaba liberando a las personas de reglas arbitrarias, pero en realidad las estaba privando de la gracia transformadora que solo viene cuando nos sometemos completamente a la sabiduría divina. El auditorio estaba completamente silencioso, absorbiendo las implicaciones de lo que estaban escuchando. Un ministro protestante respetado estaba articulando públicamente por qué la enseñanza católica era superior a las doctrinas que él mismo había predicado durante décadas. «Hermanos», dijo finalmente dirigiéndose a la congregación completa, «si hay algo que quiero que recuerden de esta noche, es esto. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Durante años les he enseñado que podían escapar de matrimonios difíciles, que podían buscar nueva felicidad en nuevas relaciones. Pensé que les estaba ofreciendo esperanza. Pero hoy he aprendido que la verdadera esperanza no viene de huir de nuestras cruces, sino de permitir que Cristo nos dé la gracia para llevarlas. La verdadera liberación no viene de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de ser transformados internamente por el poder del Espíritu Santo». Sus palabras cayeron como semillas en el terreno fértil de corazones que habían estado buscando algo más profundo que las soluciones fáciles que les habían estado ofreciendo. Era evidente que la trampa de Miguel Herrera no solo había fallado espectacularmente, sino que había producido exactamente lo opuesto de lo que había pretendido. Una demostración pública y poderosa de la superioridad de la enseñanza católica sobre las interpretaciones protestantes modernas. Era evidente que la trampa de Miguel Herrera no solo había fallado espectacularmente, sino que había producido exactamente lo opuesto de lo que había pretendido, una demostración pública y poderosa de la superioridad de la enseñanza católica sobre las interpretaciones protestantes modernas. El auditorio completo permanecía en silencio absoluto, procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar. Miguel Herrera se había hundido en su silla, con el rostro cubierto por las manos, claramente abrumado por la dimensión del desastre que había orquestado. Lo que había planeado como su momento de triunfo se había convertido en la humillación más completa de su ministerio. «Hermanos», dijo el padre Luis Toro dirigiéndose a toda la congregación, «lo que hemos presenciado esta noche no es la victoria de una denominación sobre otra. Es la victoria de la verdad sobre la confusión, de la palabra de Dios correctamente interpretada sobre las tradiciones humanas inventadas». Su voz resonó por todo el auditorio con una autoridad que nadie podía negar. El hermano Ricardo no ha sido derrotado. Ha sido liberado. Ha sido liberado de la carga de defender doctrinas que en su corazón sabía que no estaban bien fundamentadas. Salinas asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero lágrimas de alivio más que de tristeza. «Durante años he cargado con la incomodidad de tener que explicar pasajes bíblicos que parecían contradecir lo que estaba enseñando», murmuró. «Pensé que el problema estaba en mi falta de conocimiento. Nunca consideré que el problema podría estar en las doctrinas mismas». «Hermano Ricardo», respondió el padre Luis Toro con compasión infinita, «el Espíritu Santo nunca deja de trabajar en los corazones sinceros. Esa incomodidad que sentías era su voz susurrándote que algo no estaba bien». «¿Pero por qué nadie más en mi denominación siente esa incomodidad?», preguntó Salinas con genuina curiosidad. «¿Quién dice que no la sienten?», replicó gentilmente el sacerdote. «Quizás hay muchos pastores protestantes que luchan con las mismas dudas que tú has tenido, pero tienen miedo de expresarlas porque significaría admitir errores fundamentales en sus sistemas teológicos». La observación tocó algo profundo en varios asistentes, incluido el mismo Miguel Herrera, quien levantó lentamente la cabeza con una expresión extraña en su rostro. «¿Estás diciendo que yo también he estado equivocado?», murmuró con voz apenas audible. «Estoy diciendo, hermano Miguel», respondió el padre Luis Toro con ternura pastoral, «que todos hemos estado equivocados en algo en algún momento de nuestras vidas. La pregunta no es si hemos cometido errores, sino qué hacemos cuando se nos muestra la verdad. Tú organizaste este evento con la intención de humillarme.
Pero mira lo que Dios ha hecho. Ha usado tu propio plan para revelar la verdad de manera tan clara que nadie puede negarla. ¿No es posible que el Espíritu Santo esté trabajando incluso a través de tus motivos equivocados para llevar almas hacia la luz? La pregunta golpeó a Herrera como un rayo. Se dio cuenta de que había sido un instrumento involuntario para la gloria de Dios, incluso cuando había intentado hacer exactamente lo contrario. Padre Luis, dijo con voz quebrada, si lo que hemos escuchado esta noche es verdad, si realmente Cristo enseñó la indisolubilidad matrimonial tan claramente como has mostrado, entonces yo también he estado engañando a mi congregación. No engañando intencionalmente, hermano, corrigió gentilmente el padre Luis Toro. Enseñando lo que creía sinceramente que era correcto, pero basado en una comprensión incompleta de las Escrituras. ¿Qué diferencia hay?, murmuró Herrera. El resultado es el mismo. He aconsejado divorcios. He oficiado segundos matrimonios. He tranquilizado conciencias que quizás el Espíritu Santo estaba tratando de despertar. El peso de la comprensión estaba aplastando visiblemente al pastor venezolano. Se daba cuenta de que había sido cómplice involuntario en la destrucción de familias que podrían haber sido sanadas si hubiera conocido y enseñado la verdad completa. Miguel, intervino Salinas poniéndose de pie y acercándose a su anfitrión. Ambos estamos en la misma situación. Ambos hemos descubierto que nuestras mejores intenciones no fueron suficientes para compensar nuestro conocimiento incompleto. Pero ahora tenemos una oportunidad, continuó con voz que se hacía más fuerte. Tenemos la oportunidad de elegir la verdad por encima del orgullo, la honestidad por encima de la conveniencia. ¿Estás sugiriendo que deberíamos...? Comenzó Herrera, pero no pudo terminar la frase. Estoy sugiriendo que deberíamos hacer lo que Cristo habría esperado que hiciéramos. Admitir nuestros errores, buscar la verdad completa, y estar dispuestos a cambiar nuestras enseñanzas para alinearlas con la palabra de Dios correctamente interpretada. Un murmullo recorrió el auditorio. Los asistentes se daban cuenta de que estaban presenciando algo histórico. No uno, sino dos pastores protestantes llegando simultáneamente a la comprensión de que habían estado enseñando doctrinas incorrectas. Padre Luis, dijo Herrera levantándose lentamente, necesito hacerte una pregunta directa. Si realmente quisiéramos entender la fe católica, si realmente quisiéramos estudiar estas cosas con mente abierta, ¿nos ayudarías? Hermano Miguel, respondió el padre Luis Toro con alegría genuina. Sería el mayor honor de mi ministerio ayudar a dos pastores sinceros en su búsqueda de la verdad completa. Pero necesitan entender, añadió con gentil firmeza, que el estudio auténtico de la fe católica no es simplemente aprender nuevos argumentos para debatir. Es abrir el corazón a la posibilidad de que la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro realmente haya preservado la plenitud de su enseñanza durante 2000 años. ¿Eso significa que tendríamos que hacernos católicos?, preguntó Salinas directamente. Significa, respondió el padre Luis Toro con cuidadosa precisión, que tendrían que estar dispuestos a seguir la verdad donde quiera que los lleve, incluso si eso significa cambiar todo lo que han creído hasta ahora. No puedo prometerles que el camino será fácil. La conversión genuina nunca lo es, pero puedo prometerles que si buscan la verdad con corazones sinceros, la encontrarán. Los dos pastores intercambiaron miradas significativas. Era evidente que ambos estaban considerando seriamente algo que habría sido impensable cuando había comenzado la noche. ¿Qué le decimos a la gente ahora?, murmuró Herrera, mirando hacia el auditorio lleno de sus feligreses que habían esperado ver la humillación del padre Luis Toro. Les dicen la verdad, respondió simplemente el sacerdote católico. Les dicen que vinieron aquí esperando una cosa, pero que Dios tenía otros planes. Les dicen que la verdad es más importante que ganar debates, que la humildad es más valiosa que tener razón, que admitir errores es el primer paso hacia el crecimiento espiritual genuino. El padre Luis Toro se dirigió entonces directamente al auditorio. Hermanos y hermanas, dijo con voz que llegaba a cada rincón del centro de convenciones, esta noche han sido testigos de algo extraordinario. No han visto la victoria de una denominación sobre otra, sino el poder de la palabra de Dios para transformar corazones sinceros. Han visto a dos hombres que aman genuinamente a Cristo descubrir que su amor no era suficiente si no estaba basado en la verdad completa de su enseñanza. ¿Qué van a hacer ustedes con lo que han escuchado? ¿Van a seguir el ejemplo de estos pastores valientes y examinar honestamente sus propias creencias? ¿O van a aferrarse a lo familiar incluso cuando se les ha mostrado algo mejor? El desafío resonó por todo el auditorio. Era evidente que muchos de los asistentes estaban luchando internamente con las implicaciones de lo que habían presenciado. Una mujer en la tercera fila se puso de pie temblorosamente.
Padre, dijo con voz que se quebró por la emoción, si lo que hemos escuchado esta noche es verdad, si realmente he estado equivocada sobre el matrimonio, ¿hay esperanza para alguien como yo que ya se divorció y se volvió a casar? Hija mía, respondió el padre Luis Toro con infinita compasión. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error que hayamos cometido en ignorancia. Lo importante ahora no es lamentarse por el pasado, sino buscar la voluntad de Dios para el presente. Cada situación es única y requiere discernimiento pastoral individual. Pero nunca es demasiado tarde para acercarse a la verdad y pedir la gracia de Dios para vivir de acuerdo con ella. Otros asistentes comenzaron a ponerse de pie. Algunos para hacer preguntas, otros simplemente para procesar emocionalmente lo que habían escuchado. Padre Luis, dijo un hombre mayor, ¿cómo sabemos que usted tiene razón y nuestros pastores han estado equivocados? No me crean a mí, respondió inmediatamente el sacerdote. Crean a las Escrituras. Vayan a casa, abran sus Biblias, lean los pasajes que hemos discutido esta noche, oren pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. Y luego pregúntense, ¿qué interpretación respeta más fielmente las palabras directas de Cristo? ¿La que encuentra excepciones que Él nunca mencionó? ¿O la que acepta sus palabras tal como las pronunció? La respuesta era tan obvia que varios asistentes comenzaron a asentir involuntariamente. Ricardo Salinas se acercó al micrófono una última vez. Hermanos, dijo dirigiéndose a la congregación completa, vine aquí esta noche pensando que les iba a defender de las mentiras católicas. En su lugar, descubrí que las mentiras estaban en mis propias enseñanzas. No les pido que me crean. Les pido que hagan lo que yo voy a hacer. Estudiar honestamente, orar sinceramente, y estar dispuestos a cambiar si la verdad lo requiere. Porque al final del día no se trata de quién tiene razón o quién se equivoca. Se trata de encontrar y seguir la voluntad de Cristo, sin importar el costo personal. Miguel Herrera tomó el micrófono después de él. Mi congregación, dijo con voz llena de humildad, les debo una disculpa. Los traje aquí esta noche con motivos equivocados, esperando un espectáculo que humillara al padre Luis Toro. En su lugar, Dios usó mi propio plan para humillarme a mí, para mostrarme que mi orgullo había cegado mi comprensión de su palabra. No sé qué va a pasar conmigo o con mi ministerio. Solo sé que no puedo continuar enseñando cosas que ahora sé que son contrarias a las palabras claras de Cristo. El auditorio estaba completamente silencioso, absorbiendo la magnitud de lo que estaban presenciando. 2 ministerios protestantes se habían transformado fundamentalmente en una sola noche a través del simple poder de la verdad bíblica correctamente presentada. El padre Luis Toro se puso de pie para las palabras finales. Hermanos, dijo con voz que resonó con autoridad divina, esta noche han visto el poder de la palabra de Dios para transformar corazones, para corregir errores, para traer luz donde había confusión. Pero más que eso, han visto el amor de Cristo trabajando incluso a través de planes humanos equivocados para revelar su verdad. Que nadie salga de aquí con odio hacia denominaciones o personas. Que todos salgan con un compromiso renovado de buscar la verdad completa, sin importar cuán incómoda pueda ser. Porque al final, no es nuestra comodidad lo que importa. Es nuestra fidelidad a aquel que dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Con esas palabras, el encuentro llegó a su fin. Pero era evidente que para muchos de los presentes, especialmente para Ricardo Salinas y Miguel Herrera, esa noche había marcado no un final, sino un comienzo completamente nuevo en su comprensión de la fe cristiana. La trampa había fallado espectacularmente, pero en su fracaso había producido algo mucho más valioso: la demostración pública de que la verdad católica podía resistir cualquier desafío cuando se presentaba con claridad, lógica y caridad cristiana.